Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea del Japón, vivían un pobre granjero, pobre, y su esposa, que eran muy buenas personas. Tenían muchos hijos y les resultaba difícil alimentarlos. El mayor de ellos, un precioso muchacho de 14 años, ayudaba a su padre y lo mismo hicieron las niñas, casi tan pronto como empezaron a caminar. Pero el menor, un muchachito, no parecía estar capacitado para el trabajo duro. Era muy inteligente, más que todos sus hermanos y hermanas, pero bastante débil. Y la gente decía que nunca iba a ser muy fuerte. De modo que sus padres pensaron que lo mejor para él era ser sacerdote en lugar de granjero. Lo llevaron un día al templo de la aldea y le preguntaron al religioso que vivía allí si podría aceptar al muchachito como discípulo y enseñarse todo lo que un sacerdote debía saber. Tan inteligentes fueron las respuestas que el hombre estuvo de acuerdo en aceptarlo y en educarlo para el sacerdocio. El muchachito aprendió con rapidez lo que aquel le enseñaba y era muy obediente. Sin embargo, tenía una falla. Le gustaba dibujar gatos durante las horas de estudio y lo hacía incluso donde los gatos no debían dibujarse. Donde quieran que se encontraba, solo dibujaba gatos. Los dibujaba al margen de los libros del sacerdote, en los hombros, los biombos del templo, en las paredes y en los pilares. Varias veces el anciano le reprochó que esto no era correcto, pero él no dejó de dibujar gatos. En realidad no podía dejar de hacerlo, tenía lo que se llama el genio del artista y solo por esta razón no estaba capacitado para ser un discípulo, porque un buen aspirante debe estudiar libros. Un día, después de haber dibujado algunos inteligentes bocetos de gatos sobre un biombo de papel, el sacerdote le dijo con severidad: Hijo mío, debes irte inmediatamente del templo. Nunca serás un buen sacerdote, pero quizás puedas llegar a ser un buen artista. Ahora permíteme que te haga una última advertencia y asegúrate de no olvidarla jamás. Aléjate de los lugares grandes durante la noche. Quédate en los pequeños. El muchacho no supo qué quería decir con esto de aléjate de los lugares grandes durante la noche y quédate en los pequeños. Lo pensó y una otra vez mientras preparaba un atado de ropas para marcharse. Pero no pudo comprender estas palabras y tuvo miedo de volver a hablar con el sacerdote, excepto para decirle adiós. Se marchó, se fue del templo muy apenado, preguntándose qué iba a hacer. Si retornaba al hogar estaba seguro de que su padre lo castigaría por haber desobedecido al sacerdote, así que tuvo miedo de regresar. De pronto recordó que en la aldea próxima, a 12 millas de distancia, existía un gran templo. Había oído decir que en él vivían varios religiosos y resolvió presentarse ante ellos y solicitarse ser su discípulo. Ahora bien, este templo estaba cerrado, pero el muchacho lo ignoraba. La razón de ello era que un duende había hecho huir despavoridos a los sacerdotes tomando posesión del lugar. Algunos guerreros valientes habíanse acercado al templo durante la noche para matar al duende, pero nunca se los vio ver con vida. Nadie le había contado estos sucesos al muchacho, de modo que recorrió todo el camino hacia la aldea deseando ser bien recibido por los sacerdotes. Al llegar ya había oscurecido y el lugar estaba desierto. No obstante, divisó el templo en una colina al otro extremo de la calle principal y alcanzó a ver que estaba iluminado. Los lugareños que contaban la historia solían decir que el lugar, que la luz que era encendida por el duende para atraer a los viajeros solitarios en busca de albergue. El muchacho fue de inmediato para allí, golpeó la puerta, pero nadie respondió. Insistió una y otra vez con igual resultado. Finalmente empujó con suavidad y se alegró al comprobar que no estaba cerrada. De modo que entró y vio una lámpara encendida, pero ningún sacerdote. Pensó que si alguno se presentaría tarde o temprano y se sentó a esperar. Notó que todo el templo estaba cubierto de polvo y espesas arañas. Lo alentó la idea de que los sacerdotes necesitarían un discípulo para mantener limpio el lugar. Se preguntó por qué había permitido tanto abandono y lo que le agradó, sin embargo, fueron algunos biombos grandes de color blanco, buenos para pintar gatos. A pesar del cansancio, buscó inmediatamente un poco de papel, lo mojó en tinta y comenzó a pintarlos. Pintó una gran cantidad antes de dormirse y luego sintió mucho sueño. Estaba a punto de acostarse al lado de uno de estos cuando repentinamente recordó las palabras: aléjate de los lugares
grandes durante la noche. Quédate en los pequeños. El templo era muy grande, él estaba solo y al recordar las palabras, aún sin entenderlas, comenzó a sentir miedo por primera vez. Por lo tanto, resolvió buscar un lugar pequeño donde dormir. Encontró un gabinete con una puerta corrediza y entró y cerrándolo se acostó quedando profundamente dormido. Muy tarde, en la noche, fue despertado por un ruido terrible, un tumulto de lucha y alaridos. Era tan espantoso que tuvo miedo hasta de mirar a través de las rendijas del gabinete. Se quedó muy quieto, conteniendo el aliento. La luz del templo se había extinguido, pero los horrendos sonidos continuaban y todo el lugar se estremecía. Después de un largo rato se hizo el silencio, pero todavía el muchacho sentía miedo de moverse. No lo hizo hasta que la luz del día brilló en el gabinete y a través de las rendijas de la puerta pispeó qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces salió de su escondrijo cautelosamente y observó a su alrededor. Lo primero que vio en el piso del templo, todo cubierto de sangre, y en el medio de él muerta una enorme y monstruosa rata. Una rata duende, más grande que una vaca. ¿Pero quién pudo haberla matado? No había hombre ni otra criatura a la vista. Súbitamente el muchacho observó que las fauces de todos los gatos que él había dibujado la noche anterior estaban rojas y húmedas de sangre. Entonces supo que el duende había sido muerto por sus gatos pintados. Y también por primera vez comprendió por qué el sabio sacerdote le había dicho: aléjate de los lugares grandes durante la noche, quédate en los pequeños. Luego, este muchacho se convirtió en un artista muy famoso. Algunos de los gatos que dibujó aún se muestran a los viajeros que llegan al Japón. Cuento de Lascavio Hearn, el niño que dibujaba gatos, con la traducción de Roberto Dulce.